Hoy comenzamos entonces con las técnicas espectroscópicas, dentro de las cuales algunas pocas vamos a ver en este cuatrimestre, pero las que hemos seleccionado para estudiar en este cuatrimestre son aquellas técnicas como las más típicas a encontrar en un laboratorio ya sea en un laboratorio docente, en un laboratorio de investigación o en un laboratorio de control de calidad de alguna empresa o industria. Son como las más básicas y las más comunes de encontrar. Entonces, esas son las que hemos seleccionado para estudiar. En este caso, vamos a comenzar haciendo un ligero repaso sobre lo que es el espectro electromagnético, ya que la energía la podemos distribuir en distintos rangos energéticos dentro del espectro electromagnético. Dentro de estos rangos energéticos, a los cuales podemos clasificar el espectro electromagnético o la radiación electromagnética, solamente una muy poca porción del mismo es el visible, que es el que nosotros podemos observar, y el resto a simple vista no lo percibimos, pero tienen cargas energéticas por encima y por debajo de la zona del visible, y en consecuencia también distintas longitudes de onda, ¿no? A mayor longitud de onda tendremos menor carga energética de esa radiación. Por ejemplo, acá tenemos la zona del visible. Si aumentamos la energía, es decir, ya vamos a ver una formulita de cómo relacionamos la energía con la longitud de onda, pero a mayor energía tenemos menor longitud de onda. Entonces, por encima de la zona del visible, tenemos el ultravioleta, rayos X, rayos gamma, entre otros, ¿no? Donde aumentamos la carga energética de la radiación y la longitud de onda de los mismos disminuye a medida que aumenta la carga energética. Por el contrario, por debajo de la zona del visible, a medida que disminuye la carga energética de la radiación, aumentamos la longitud de onda. Acá tenemos, por ejemplo, algunos tipos de radiación electromagnética, donde dependiendo la carga energética va a ser el tipo de interacción que se sucede entre la materia que está siendo irradiada por esa energía y la interacción de la materia con ese grado o fuerza energética, Entonces, acá tenemos que imaginarnos que una materia en estudio, ya sea sólido, líquido o gaseoso, va a ser irradiada por una porción del espectro electromagnético, que porción me refiero a un rango de longitudes de onda o de frecuencia energética, y se observa en ese caso entonces cómo interacciona o cómo se comporta la materia siendo irradiada por energía con un determinado valor energético o de longitud de onda. Entonces, este comportamiento de la materia frente a distintos tipos de radiación electromagnética, tipos nos referimos a que están clasificados entonces por distinta carga energética o longitudes de onda, ¿no es cierto? Entonces era el efecto que genera este tipo de radiación en la materia. Por ejemplo, si radiamos con carga energética muy alta, como son este tipo de energía que vemos acá en el espectro, podemos generar o producir en las moléculas que están siendo irradiadas una transformación o una interacción, digamos, de tipo de ionización. Luego, en la zona del UV cercano y visible, estamos observando transiciones de tipo electrónicas dentro de las moléculas que estamos irradiando. Si disminuimos la energía,
y estamos aumentando la longitud de onda, por ejemplo en la zona de infrarrojo, que vamos a estudiar la semana que viene, en este caso ya no se producen transiciones o interacciones de tipo electrónicas o iónicas, sino que al ser irradiado con energía, con radiación de menor energía, tenemos interacciones o transiciones, como les dije, no electrónicas ni iónicas, sino de tipo vibracionales o rotacionales, que son los efectos que vamos a estudiar en la zona del infrarrojo, y así podemos ver también movimientos rotacionales en la zona de microondas, por ejemplo. Acá tenemos otra visión del espectro electromagnético, simplemente tenemos lo mismo que veíamos recién, no nos vamos a aprender de memoria los rangos de energía y de longitud de onda de todos los tipos de radiación del espectro, pero sí nos vamos a aprender de las técnicas que vamos a estudiar, porque es importante que las conozcamos. Acá nuevamente en esta tabla tenemos el espectro electromagnético y rangos aproximados de frecuencia o energía desde otro punto de vista, y la longitud de onda asociada a esa energía y a ese tipo de rayos o radiación electromagnética. Bien, la luz o la energía, digamos la luz, es una conjunción de campos, tanto eléctricos como magnéticos, que interaccionan de manera perpendicular entre sí y con una conformación de tipo ondulatoria, es decir, que la propagación de la luz que está compuesta por fotones, por materia, fotones que tienen carga energética en sí, se propaga a través del medio de manera ondulatoria. Entonces, cuando vamos a hablar de energía, vamos a estar trabajando conceptualmente con dos tipos de conceptos, valga la redundancia, es decir, conceptos energéticos y conceptos de tipo ondulatorios. Entonces, por ejemplo, vamos a conjugar estas formulitas que son muy simples y que las vamos a trabajar a lo largo de las técnicas espectroscópicas, por eso está bueno que recuerden, en donde la energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Tenemos el número de onda, que tiene este simbolito acá, que es la inversa de la longitud de onda. Acá la longitud de onda son unidades de métricas. Entonces, normalmente el número de onda lo vamos a ver visualizado como centímetro a la -1, porque es la inversa de la longitud de onda. Acá tenemos la velocidad de la luz, que es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Si acá tenemos una imagen plana de una onda, las crestas de esta onda sería lo que estamos llamando longitud de onda, como para que tengamos una idea. Y este sería un ciclo, digamos, completo de esta onda de cresta a cresta. Bueno, acá volvemos a lo mismo. Por ejemplo, acá tenemos, es lo mismo que veíamos en el otro gráfico. Tenemos en la zona del ultravioleta visible transiciones electrónicas, en el infrarrojo, como dijimos, interacciones del enlace tipo vibracionales o rotacionales, que son, digamos, las dos primeras técnicas que vamos a estudiar. La interacción de la energía radiante con la materia, las dos más básicas que vamos a ver nosotros también, es la absorción y la emisión. Es decir, si nosotros estamos irradiando con una fuente de energía, en cualquiera de este rango de energías, tenemos una fuente de energía, una lámpara, por ejemplo, que irradia en este rango de energías, por ejemplo,
hoy vamos a ver visible o ultravioleta, irradiamos la muestra en estudios, las muestras pueden, o no es que puedan, van a absorber energía de acuerdo a la configuración electrónica molecular que tiene esa muestra. Por lo tanto, al absorber energía, que puede ser la muestra que puede ser absorbida por un átomo, un ion, una molécula, adquiere de su estado natural o basal, adquiere un estado de energía superior. Obviamente ese estado de energía superior no se queda ahí, la molécula en ese estado. Inmediatamente ese estado excedente de energía que no le es propio, lo elimina. Entonces pasamos a este otro estado. Cuando elimina, emite esa energía que le excede, luego que absorbió cuando irradiamos la muestra en estudio. Entonces, estos fenómenos, ya sea cuando absorbe la energía la materia o cuando la emite, porque es el exceso que no le corresponde, son los métodos que vamos a estudiar en alguna de las técnicas que vamos a ver, ya sea absorción o emisión. Acá tenemos de nuevo la correlación de energías y las fórmulas que vimos antes, es lo que les mencionaba esto, y acá, por ejemplo, tenemos un estado de energía, supongamos que tenemos una materia que estamos estudiando, cuando absorbe energía va a pasar de su estado, irradiada la muestra con energía, la flechita azul, y pasa de su estado fundamental a un estado excitado. Ese rango de energía que absorbe la muestra lo vamos a estudiar y nos va a dar información de su estructura iónica, electrónica, molecular. Esa información, la energía que absorbió, es la que luego vamos a estudiar con los distintos métodos o técnicas instrumentales que vamos a ver. Y luego, de este estado excitado, cuando elimina o emite, también podemos estudiar, en todo caso, si no estudiamos la que absorbió, podemos estudiar la que emite luego de absorberla, y en ese caso, si estudiamos la que emite, vemos otras técnicas instrumentales, ¿sí? Entonces ese delta de energía entre los dos estados es el que vamos a estudiar, ya sea cuando lo absorbe o cuando lo elimina o lo emite. Acá tenemos lo mismo, cuando absorbe pasa de un estado a otro, cuando lo emite vuelve a su estado anterior. Chicos, vamos a cortar acá un segundito.